Bienvenidos, estimados proveedores, a la inducción de SOMA. Mi nombre es Gloria Fernández, pertenezco al área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de NATCAR. Empezamos la inducción definiendo estos dos términos súper importantes, los cuales son peligro y riesgo. ¿Ok? El peligro, según indica su definición, es todo aquello que tiene un potencial de causarnos daño. Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar una actividad dentro de las instalaciones de NATCLAR, tengo que identificar todo aquello que me pueda causar un daño, ya sea si de repente me va a producir un accidente o si de repente me puede producir alguna lesión a mi salud. ¿Ok? Por otro lado, el riesgo es la probabilidad de que ese daño que nosotros hemos identificado, ese potencial de daño, pues se materialice. Entonces, qué probable es que este daño suceda y realmente pues me produzca algún accidente, me produzca alguna lesión. ¿Ok? Entonces, dentro de las figuritas nosotros tenemos dos puntos. En primer lugar, para el peligro, tenemos identificado al tiburón. Tenemos un tiburón que está nadando en el mar y pues tenemos un bañista que lo está mirando. Podemos decir que este bañista está identificando al tiburón como su peligro. ¿Por qué? Pues porque puede causarle un daño. Lo puede morder, lo puede lesionar, lo puede incluso matar. ¿Correcto? Por otro lado, el riesgo sucede cuando el bañista pues ingresa al mar y se expone a este peligro, lo cual puede producir lo que ya hemos mencionado, el potencial de daño, pues que se materialice con mucha más razón. Entonces, mientras más me expongo al peligro, pues mi riesgo puede incrementar. De ahí que podemos decir que lo que podemos medir es el riesgo, ¿correcto? El peligro no lo podemos medir, no lo podemos calcular. Ahora, existen diversos tipos de peligros. Tenemos, por ejemplo, peligros biológicos, químicos, físicos, mecánicos, ergonómicos, psicosociales, físico-químicos. Todos ellos tenemos que identificarlos antes de desarrollar nuestras actividades, ¿ok? Porque tenemos que identificarlos para poder controlarlos posteriormente. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de peligros biológicos, de repente estamos hablando de que nos vamos a exponer quizás a algún material o residuo biológico porque vamos a desarrollar actividades en laboratorio o qué sé yo, ¿no? Actividades en el consultorio, de repente alguna actividad con un equipo que se encuentra biocontaminado, entonces voy a tener que protegerme adecuadamente para evitar entrar en contacto con este material biológico. Entonces ahí tenemos mi peligro biológico, tiene potencial de causarme daño. Peligros químicos, por ejemplo, si estoy trabajando con insumos químicos, ¿no? Si voy a desarrollar actividades de pintado en la sede, pues obviamente y tengo que identificar a la pintura o a los solventes orgánicos con los que voy a mezclar la pintura como peligros químicos. ¿Por qué? Porque tienen un potencial de causarme daño, ¿no? ¿Qué pasa si es que lo inhalo o de repente lo consumo, ¿no? Termino ingiriendo ese producto químico. Peligros físicos. Tenemos, por ejemplo, el ruido. Si voy a desarrollar actividades con algún taladro, con algún esmeril, con alguna moladora, pues el ruido va a ser presente y ese viene a ser un peligro físico. Peligro mecánico es todo aquello que yo identifico dentro de mi ambiente laboral, pues que puede causarme un accidente. Por ejemplo, si estoy trabajando con alicates, si estoy trabajando con cuchillas, esto me puede ocasionar un accidente. La cuchilla, el alicate, las herramientas punzocortantes pues, como indica su mismo nombre, me pueden cortar la mano, me pueden cortar el brazo, ahí está el potencial de daño y tengo que identificarlo como mi peligro. Ergonómico, las posturas que yo adopto, las posturas incómodas, las posturas forzadas que tengo que perdón, para poder desarrollar mis actividades. De repente tengo que colocar unos tornillos por debajo de la mesa y tengo que inclinarme, tengo que tener posturas forzadas por tiempo prolongado, posturas sedentarias, etcétera. Psicosocial, si de repente tengo algún supervisor o de repente tengo una carga laboral excesiva, tengo que identificarla también, ya que esa distracción pues podría ocasionarme accidentes. Físico-químico, si de repente yo estoy trabajando con algún equipamiento que puede producir quizás una explosión, ¿no? Si de repente estoy haciendo actividades de soldadura y estoy al costado con mi balón de acetileno, con el insumo en sí que voy a utilizar para poder realizar la soldadura, pues puede producir explosiones, puede producir incendios y ese vendría a ser un tipo de peligro físico-químico. Para cada uno de esos peligros que nosotros identifiquemos, tiene que ir asociado un riesgo, ¿ya? Y el riesgo, como lo expresamos, ya mencionamos como la probabilidad de que ese daño que hemos mencionado, pues, se llegue a materializar, ¿ok? El peligro siempre va a existir como fuente de potencial de causarnos daño. El riesgo es el cual lo podemos disminuir. ¿Y de qué manera vamos a disminuir una vez que ya lo tenemos evaluado? Mediante controles. Es aquí que aparece una jerarquía de controles, ¿ok?
¿Por qué le llamamos jerarquía? Porque tenemos que evaluar, una vez de que ya hemos identificado todos nuestros riesgos, todos nuestros peligros, evaluar qué es lo que podemos realizar para poder o bien eliminar el peligro desde su origen o bien disminuir o mitigar las consecuencias de la exposición a estos. ¿Cuál es la jerarquía de controles? Pues empezamos con la eliminación. Identifico el peligro y digo, ¿puedo eliminar este peligro? De repente, por ejemplo, tenemos un ambiente de trabajo donde existen diversas sillas, diversos tándem que me pueden hacer chocar, me pueden producir lesiones porque me pueden hacer caer. Entonces, veamos, ¿no? De repente esas sillas las podemos retirar antes de iniciar las labores. Perfecto, estamos eliminando ese peligro. Lo siguiente, sustitución. Si de repente podemos sustituir el peligro con la finalidad de poder disminuir el nivel de riesgo que se ha identificado y de esa manera mitigamos las consecuencias. Controles de ingeniería. Si de repente puedo aplicar algún sistema que aísle el peligro, ¿ya? Para evitar que este pues me genere consecuencias graves. Controles administrativos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la señalización. Y uno de los puntos claves que lo vamos a ver adelante es precisamente señalizar todo mi ambiente de trabajo, pues para prevenir los accidentes. Otro control administrativo que tenemos también son sus procedimientos escritos de trabajo seguro. Y finalmente, el control de equipos de protección personal. Aquí hablamos de repente de tapones auditivos, hablamos de casco, hablamos de lentes, hablamos de guantes, zapatos de seguridad, ropa de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, este último control pues es el menos efectivo ya que y obliga al trabajador pues a convivir ya con el peligro identificado y con el riesgo identificado. ¿Ok? Siempre el más efectivo va a ser la eliminación porque eliminamos el peligro desde su origen. Es importante que la jerarquía de controles se implemente según este triángulo invertido, ¿ya? Porque no podemos pasar de frente al equipo de protección personal sin que antes hayamos analizado si es que el peligro lo podemos eliminar, sustituir, aislar con un control de ingeniería, aplicar controles administrativos y finalmente el equipo de protección personal. ¿Ok? Ahora, hay unos puntitos, hay dos definiciones más que tenemos que ver que son más o menos similares a los peligros que hemos identificado previamente. Cuando nosotros hablamos de peligro, son aquellas situaciones que son inherentes a nuestras actividades, entonces que no vamos a poder prescindir de ellas. Por ejemplo, si hablamos de un taladro, pues no vamos a poder prescindir de él, y el taladro viene a ser nuestro peligro. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de actos o de condiciones subestándares? Son situaciones que podemos encontrar en nuestro entorno laboral de las cuales nosotros sí podemos prescindir, y es más, hay que comunicar la existencia de estas para poder corregirlas de inmediato porque el desarrollo de un acto subestándar o de una condición subestándar pues puede decantar en accidentes de trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, en esta fotito que nosotros podemos observar, pues podemos analizar diversos actos y diversas condiciones. Vayamos con las definiciones. Un acto subestándar viene a ser toda aquella acción realizada por un trabajador de manera insegura y que va a favorecer a la ocurrencia de un accidente de trabajo. ¿Podemos identificar actos subestándares aquí? Yo creo que sí, ¿verdad? Por ejemplo, estos trabajadores que están bajando las escaleras con esta varilla o con este palo y miren por acá, bueno, no están considerando ningún nivel de seguridad, ¿no? Para poder transitar en esas escaleras. Este otro trabajador que está bajando las escaleras y no se está fijando por dónde camina, ¿no? Incluso por aquí abajo vemos que el escalón está roto. Eso también viene a ser un acto subestándar. Este otro trabajador que está cargando el barril pero miren la postura que está adoptando, ¿no? Esto de verdad le va a ocasionar una lesión bastante fuerte en esta zona del cuerpo, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos por acá los trabajadores que están también conversando en esta línea de tránsito, ¿no? Esto también es un acto subestándar. Y por otro lado, las condiciones, como podemos ver, los actos subestándares dependen de la persona. Es la persona la que las ejecuta, a la cual podemos identificar que está cometiendo. Por otro lado, tenemos la condición. La condición subestándar es toda aquella situación dentro de mi ambiente de trabajo, pues que puede ocasionarme un daño, pero fijo, ¿no? Entonces, acá hablamos situación que se presenta en el lugar de trabajo caracterizada por la presencia de riesgos no controlados. ¿Cuál podría ser una condición que podemos identificar acá? Podemos identificar esta rampa improvisada, ¿no? De tablas, que ya vemos que la carretilla, la carreta,
se ha metido dentro de esas tablas porque no están correctamente ubicadas. El apilado de estas cajas desordenadas, incluso por acá vemos que una caja ya está a punto de caerse. Estas escaleras que le están faltando estos peldaños, ¿no? También es una condición subestándar. ¿Qué otra condición subestándar tenemos? Esta madera que está con clavos hacia arriba, es una condición subestándar, ¿no? Incluso acá tenemos otro trabajador que está cometiendo un acto subestándar al transitar eh, con la visión anulada, ¿no? Porque tenemos aquí esta caja que le está cubriendo hasta arriba. Entonces, al momento que él siga caminando, pues es muy probable que se pise encima de esas maderas que están con el clavo hacia arriba y ocurre el accidente. ¿Ok? Entonces, todo esto son riesgos que se han identificado que no están controlados y tenemos que controlarlos porque claramente van a ocurrir diversos accidentes de trabajo durante el desarrollo de esta obra. Todo acto y toda condición subestándar tiene que ser comunicada de inmediato y corregida de inmediato. Incluso si de repente alguna línea de supervisión o algún trabajador de NATLER identifica que hay actos subestándares o se están desarrollando actividades en un ambiente con demasiada condición subestándar, pues tiene toda la autoridad de ejecutar un pare y detener las actividades hasta que estos actos y estas condiciones pues se subsanen. La consecuencia de no controlar los riesgos y de no controlar estos actos y estas condiciones, pues vienen a ser los accidentes de trabajo y en la mejor de los casos, un incidente, ¿no? Un incidente viene a ser toda aquella situación con relación del trabajo en la que casi te sucede un accidente laboral, ¿ok? Entonces, aquí no hay persona afectada, sino que casi ha sido afectada. Por ejemplo, en la imagen podemos ver una persona, una trabajadora que está transitando y de pronto le cae un yunque al costado, ¿ok? Entonces, esto es un incidente. ¿Por qué? Porque la persona no ha sido lesionada, pero por poquito, ¿correcto? Entonces, eso viene a ser un incidente. El incidente hay que reportarlo de inmediato para poder corregir, ¿no? ¿Qué pasó con este yunque? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué estaba arriba? Evitar que los demás yunques se caigan, evitar de repente el tránsito por ese ambiente, señalizar, aplicar los controles adecuados. Por otro lado, el accidente es la persona que ya no corre con tanta suerte como el del incidente y pues el yunque no le cae al costado, sino le cae directamente a él. Ahí es donde ocurre un accidente. Y ahora el tema del yunque claramente es una metáfora, ¿no? Porque pueden ocurrir en el desarrollo de nuestras actividades. ¿Ok? Entonces hay que controlar bien nuestros peligros, hay que controlar bien nuestros riesgos para poder evitar al máximo la ocurrencia de incidentes y de accidentes. Y acá, como indica, todo incidente o accidente se tiene que comunicar de inmediato al responsable de la clínica. En este caso puede ser el director de la clínica, el administrador o el promotor de SOMA. En caso las actividades se desarrollen en la sede de San Isidro, pues tienen que comunicar de inmediato al área de SOMA. Respecto al plan de respuesta a emergencias y contingencias, es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Pues porque indica los protocolos que ustedes tienen que seguir frente a situaciones de emergencia. Hablamos del antes, del durante y del después. ¿Y de qué situaciones de emergencia nos estamos refiriendo? Pues nos referimos uno a los accidentes, otro también nos referimos a los sismos o a los incendios que puedan producirse en la sede. Entonces, antes de la ocurrencia de estas situaciones, nosotros tenemos que prevenir, aplicar actividades preventivas. Por ejemplo, hay que mantener nuestro ambiente de trabajo limpio y ordenado. Hay que identificar nuestra ruta de evacuación. Al momento que ustedes ingresen a la sede a desarrollar actividades, pues tienen que identificar también cuáles son sus rutas de evacuación, cuáles son las zonas seguras. Hay que identificar las salidas más cercanas, claro está, las salidas de emergencia y hay que identificar también la ubicación de los equipos de emergencia. Todas las sedes de NATLER cuentan con botiquines, cuentan con extintores, cuentan con camillas y cuentan con pulsadores para comunicar de inmediato una situación de emergencia que, por ejemplo, podría ser un incendio. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó si a pesar de todas esas actividades preventivas, o sea, el antes, pues la situación sucede? Por ejemplo, sucede un sismo o sucede un incendio. En primer lugar, no hay que entrar en pánico. Si se trata de un sismo, hay que ubicarnos en las zonas seguras que previamente hemos identificado. Nos ubicamos en ese lugar hasta que el sismo culmine, ¿ok? Hasta que el sismo culmine, ya que para nada es recomendable salir corriendo. Peor aún si es que nos encontramos en pisos superiores, en el segundo, tercer, cuarto piso, no podemos evacuar, porque si evacuamos,
cabe la posibilidad de que de repente nos encontremos con algún paciente o con algún otro trabajador que también entre en pánico y pues resultemos chocándonos, resultemos cayéndonos o como consecuencia del movimiento pues no podamos transitar y terminemos cayéndonos y lesionándonos mucho peor. Si se trata de repente de un incendio, hay que activar de inmediato nuestros pulsadores de emergencia y proceder con la evacuación. ¿Ok? Después de la situación de emergencia, lo que hay que hacer, si se trata de un sismo, una vez de que ya el movimiento culmina, evacuar de inmediato, pero manteniendo la calma para evitar que se genere de repente algún psicosocial con respecto a los demás compañeros que también se encuentran evacuando. Al momento que llegamos a nuestros puntos de reunión externos, hay que contar a nuestros compañeros. Entonces, ustedes como proveedores, si ingresan dos, tres, cuatro personas, hay que identificar que todos hayan evacuado. Si alguno falta, hay que comunicarlo de inmediato al promotor de SOMA o, en todo caso, al responsable de la sede, ¿no? Al administrador, al promotor o al director de clínica o, en el caso de la sede San Isidro, pues al área de SOMA. Que falta un compañero para que lo puedan identificar nuestras brigadas de rescate. Y hay que evitar comentarios que generen el pánico, ¿no? Comentarios que generen psicosocial, como por ejemplo, sí, al momento que evacué había un chico que estaba con la pierna rota y cosas así, ¿no? Que, uy, ahora sí ya no nos recuperamos. Cosas así hay que evitar porque eso genera pánico entre los demás compañeros. Entonces, este es nuestro plan de respuesta a emergencias y contingencias desarrollado dentro de la organización, dentro de cada una de las sedes. Pasando a medio ambiente, veamos ahora los temas de residuos sólidos. Dentro de las sedes clínicas, nosotros vamos a poder identificar tres tipos de residuos. Uno son los residuos biocontaminados, dos los especiales y tres los residuos comunes. Los biocontaminados y residuos especiales son considerados residuos peligrosos y por ende no podemos acercarnos a los tachos que se identifiquen como tal, salvo que nosotros de repente contemos también con productos químicos que deban ser segregados dentro de los tachos para residuos especiales. Sin embargo, respecto a los tachos de residuos biocontaminados, debemos evitar al máximo acercarnos, al máximo ponernos en contacto. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué son los residuos biocontaminados? Son todos aquellos residuos que han entrado en contacto con algún fluido corporal. Puede ser saliva, sudor, orina, sangre, etc. Y son todos aquellos tachos que tienen bolsa de color roja o en algunos casos son tachitos que externamente se ven de color rojo. Los residuos especiales son aquellos que tienen propiedades químicas peligrosas, farmacéuticas, radioactivas o tienen trazas de estos insumos. Estos tachitos los vamos a encontrar de color amarillo o en todo caso la bolsa identificada va a ser amarilla. Tienen la caracterización también de que en la parte externa tienen este pictograma con la calaverita de advertencia. Y por último tenemos los residuos comunes, los cuales son considerados no peligrosos. Son todos aquellos que son diferentes a los residuos biocontaminados y especiales. En este caso vamos a encontrar de repente envolturas, restos de golosinas, restos de cartón, restos de comida, tela, etcétera. Todo aquello que no es considerado como un residuo peligroso. Los tachitos de residuos comunes sí son tachos a los cuales nosotros podemos acercarnos y pues podemos dejar los residuos que ya han sido producidos en el transcurso del desarrollo de actividades. Porque recuerden que los ambientes de trabajo donde se desarrollan las actividades de los proveedores tienen que quedar tan limpios y ordenados como fueron encontrados. Muy bien. También dentro de las sedes vamos a encontrar dos tipos de tachitos que son para los residuos aprovechables, que también son considerados como residuos comunes no peligrosos. En este caso tenemos el tacho de color blanco, con la tapa blanca, donde vamos a segregar las botellas de plástico, y los tachos con la tapa azul, donde vamos a segregar papel y cartón. Únicamente estos tachitos tienen que recibir esos tipos de residuos. No pueden recibir otro tipo de residuo, por favor. Respecto a los aspectos e impactos ambientales, vamos también a verlos ligeramente, rápidamente. Un aspecto ambiental viene a ser la causa o todo aquel conjunto de actividades, elemento de las actividades, eh, como consecuencia de los procesos que nosotros realizamos o del servicio que estamos desarrollando, que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
Ejemplo de aspectos ambientales, por ejemplo, tenemos que durante nuestras actividades de reparación de puerta, pongámosle así, pues hemos generado residuos. ¿Por qué? Porque se generan de repente las trazas o se genera de repente algún papel o algo que utilizamos o de repente en el pintado también, ¿no? Generamos residuos porque de repente colocamos papeles en la parte baja para evitar el manchado del piso. ¿Ya? O de repente cuando estamos colocando, armando un mueble, también generamos residuos sólidos. Entonces, esta generación de residuos viene a ser un aspecto ambiental. Otro aspecto ambiental, emisiones de gases a la atmósfera. De repente estamos realizando actividades de soldadura, entonces se van a emitir gases tóxicos a la atmósfera. Otra actividad que me genera otro aspecto ambiental, consumo de agua. Si nosotros vamos a desarrollar actividades y vamos a tener de repente que lavarnos las manos o lavar nuestros insumos, lavar nuestro equipamiento, pues estamos consumiendo agua y el consumo de agua es considerado un aspecto ambiental. El uso de sustancias químicas. También, ¿no? Respecto a las actividades de pintado, pues tenemos el uso de sustancias químicas como aspecto ambiental. Y el consumo de papel, si de repente nosotros tenemos alguna actividad que implique hacer uso de papel, ¿no? Incluso cuando estamos llenando nuestro análisis de trabajo seguro o cuando estamos llenando nuestro hipercontinuo, estamos consumiendo papel. Entonces, ahí tenemos que identificar otro aspecto ambiental. Entonces, esos de acá son los aspectos generales, ¿no? Aspectos ambientales que tienen que ir asociados a cada una de las actividades que voy a ir desarrollando dentro del servicio brindado a NACLER. Ahora, cada una de estas causas, ya cada uno de estos aspectos ambientales, pues va a generar un efecto en el medio ambiente. Y este efecto es denominado impacto ambiental. En sí es la alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente. Entonces, veamos nuevamente, ¿no? Si hablamos de la generación de residuos, estos residuos, ¿a dónde van a parar? Pues van a parar al suelo. Entonces, ¿qué efecto generamos? Generamos contaminación de suelos. La emisión de gases a la atmósfera, el aspecto ambiental, ¿qué va a producir en el medio ambiente? El efecto, el impacto que va a tener, pues va a producir la contaminación atmosférica o el daño a la capa de ozono. El consumo de agua, ¿qué efecto produce? Pues el agotamiento del agua, el agotamiento del recurso hídrico. El uso de sustancias químicas, ¿qué puede producir? Pues puede producir la contaminación del suelo o contaminación de agua incluso también. Y el consumo de papel, ¿qué efecto o qué impacto genera en el medio ambiente? Pues la deforestación, porque el papel está hecho de árboles. Entonces, cada aspecto tiene que ir ligado a cada impacto ambiental. Y tanto aspecto como impacto ambiental tienen que estar ligados a las actividades que ustedes desarrollen. Ahora veamos un poco de las reglas de NATLAR. Para este punto tenemos que hablar del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo que NATLAR tiene. ¿Qué es? Pues es un documento que comprende las normas de seguridad aplicables a NATLAR. Aplica en sí para toda la organización y también contempla un acápite para los proveedores o personal tercero que viene a desarrollar actividades dentro de nuestras instalaciones. Por eso es importante que ustedes conozcan al menos este acápite del Reglamento Interno de Seguridad. Pero ¿cuál es la finalidad de implementar ese reglamento interno de SCT? Pues es prevenir la ocurrencia de accidentes en la organización, porque si bien es un conjunto de normas que puede ser sancionables y como ya les expliqué a un inicio, si se encuentra de repente su incumplimiento, se puede procesar un pare a la actividad. La finalidad no es esa, ¿no? La finalidad no es generar pares o generar sanciones, sino que la finalidad es indicar claramente cuáles son las reglas que debemos cumplir para prevenir la ocurrencia de accidentes, ¿ya? Accidentes en este caso de quién? Pues de los proveedores y del personal de la organización. Pero veamos un poco más de estas normas. Todos ustedes al momento de ingresar a NATLAR van a recibir este cartelito, que son las normas de SOMA para proveedores. Va a contemplar un conjunto de 12 puntos que ustedes no pueden dejar de pasar desapercibido, perdón, ya, y que deben dar lectura completa. Vamos a darle una lectura rápida en este momento. Por favor, escuchen e interioricen cada uno de los puntos que vamos a mencionar. El punto 1. El ambiente de trabajo siempre deberá mantenerse limpio y ordenado. No debemos dejar herramientas, materiales, documentos útiles regados por el piso. Punto 2. Es responsabilidad del contratista o proveedor dotar a sus trabajadores de todo el equipo de protección personal necesario para sus labores y para supervisar las actividades. Debemos exigir su uso sin excusas
y velar porque dichos elementos estén siempre en buen estado. Por eso en algunas ocasiones incluso se va a pedir una inspección de ese equipo de protección personal antes de iniciar las actividades. Punto 3. Señalizar claramente el área de trabajo donde se realizará una reparación, revisión o cualquier faena donde realmente se encuentre expuesto al peligro. Por ejemplo, alguna construcción, mantenimiento, circuitos eléctricos, las actividades en general siempre tienen que estar señalizadas para evitar que el personal de NATLAR transite por donde no debería transitar y pues se pueda producir un accidente. Entonces, siempre señalicen su ambiente de trabajo. Punto 4. Instruir a cada trabajador en los peligros y riesgos de la labor asignada, así como también las medidas de prevención y los correctos métodos de trabajo. Si bien hemos tenido ya la inducción de SOMA, su mismo empleador tiene que instruirlos a ustedes en los peligros y riesgos de la labor a las cuales están siendo asignados. Punto 5. Informar al administrador de clínica cualquier condición subestándar detectada para su inmediato levantamiento. Recuerden que las condiciones subestándares son todas aquellas situaciones que claramente van a decantar en un accidente de trabajo. Si ustedes identifican condiciones subestándares, no deben iniciar la actividad hasta que ésta se levante, por favor. Todo trabajador tiene la facultad de negarse a realizar un trabajo si las condiciones no son adecuadas para desarrollarlo. Asimismo, deberá comunicarlo al administrador de clínica o el responsable de clínica en sí para iniciar la investigación pertinente con la finalidad de prevenir accidentes laborales. Es lo que justo les mencionaba, ¿no? Si ustedes identifican que su ambiente laboral está dotado de demasiadas condiciones subestándares que tienen que ser levantadas antes para poder iniciar sus actividades. Entonces, en ese caso, ustedes pueden negarse, ya que su seguridad y su salud está primero. El punto 7. Comunicar de inmediato al administrador de clínica la ocurrencia de cualquier incidente o accidente o síntomas de enfermedad que presenten los proveedores. Entonces, si tenemos algún signo de esto, hay que comunicarlo de inmediato para poder detener la actividad momentáneamente para poder dar solución o comenzar la investigación de este accidente o incidente laboral ocurrido o presunta enfermedad. Punto 8. Realizar las investigaciones de accidentes que se produzcan durante el desarrollo de labores haciendo uso de los formularios entregados por NATLAR o en su defecto cooperar con dichas investigaciones. Si ustedes tienen un accidente de trabajo, tienen que comunicarlo y vamos a tener que realizar la investigación del evento hasta la ejecución de sus medidas correctivas. Y nosotros como NATLAR les vamos a dar seguimiento a ello hasta que se cumplan, ¿ok? O en todo caso, si ustedes de repente han sido testigos de algún accidente de trabajo, pues lo que corresponde es que cooperen con las investigaciones porque la investigación lo que busca es prevenir que este evento laboral vuelva a suceder. Punto 9. Participar en forma activa en charlas y actividades de capacitación organizadas por NATLAR y transmitir los conocimientos a sus trabajadores. Punto 10. Está terminantemente prohibido en NATLAR, perdón. 1. Encender fuego cerca de combustibles inflamables o fumar al interior de la sede. B. Operar equipos o maquinarias sin autorización, incluso si cuente con los conocimientos previos para dicha labor, si no tiene autorización, no los puede ejecutar. C. Dejar los equipos electrónicos encendidos o enchufados mientras no se esté en el área de trabajo haciendo uso de los mismos. Si de repente la actividad va a durar todo el día y ustedes tienen que ir a almorzar, en su lapso de hora de almuerzo tienen que dejar sus equipos desenchufados, ya que ese momento no está vigilado por nadie y pues puede producirse alguna chispa que podría desencadenar un incendio en la organización. ¿Ok? Entonces hay que dejar todos los equipos desenchufados. D. Ingresar en estado de ebriedad o beber bebidas alcohólicas en el interior de la sede. Eso también se encuentra terminantemente prohibido. E. Levantar pesos en forma manual cuando no exista ayuda mecánica, siempre y cuando esos pesos superen 25 kilogramos en caso de varones o 15 kilogramos en caso de mujeres. F. Operación de carga y descarga manual para mujeres embarazadas también se encuentra terminantemente prohibido. Punto 11. Son obligaciones de todos los contratistas o proveedores cumplir y hacer cumplir todo lo indicado en este documento. Y punto 12. Al retirarse de la sede deberán segregar adecuadamente los residuos sólidos, claro está, y llevar tanto residuos sólidos como líquidos de la sede que se hayan producido como consecuencia de las actividades que se han desarrollado. Estas son todas las normas que ustedes deben conocer. Pueden obviar este punto si en caso les parece extenso, ya que este documento va a ser entregado. Muy bien. Retomando la capacitación,
Hay que tener en cuenta los requisitos antes de ingresar a la sede, ya que estos requisitos van a ser solicitados en Garita de Vigilancia según la actividad que van a desarrollar. Si son actividades de capacitación, auditorías o actividades similares, lo que va a tener que hacer es identificarse con su DNI y fotocheck de su empresa en caso sea necesario y entregar el certificado o mostrarlo en todo caso de inducción SOMA, de la inducción que en este momento están recibiendo. Para las actividades de bajo riesgo, además de los puntos previos del DNI y de la inducción de SOMA, tienen que presentar su seguro complementario de trabajos de riesgo, o también denominado SCTR, tienen que presentar su análisis de trabajo seguro y aspectos ambientales, que es un formulario que NATCAR les otorga para que ustedes lo puedan llenar, en primer lugar, con la actividad y en segundo lugar, corregirlo cuando realizan previo al inicio de labores, ya que tienen que identificar todos los peligros y riesgos de su entorno laboral. 5. La declaración jurada de salud, que también es un documento que NATCAR les entrega, donde los trabajadores que van a realizar actividades de bajo riesgo o actividades a nivel, pues van a tener que firmar declarando la salud de sus trabajadores. Salud óptima, claro está. Para las actividades de alto riesgo se suman estos otros documentos. Uno, el PETAR, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Y el punto 7, el hipercontinuo. Este hipercontinuo va a reemplazar al análisis de trabajo seguro y de aspectos ambientales, y este hipercontinuo tiene que llenarse in situ, antes de iniciar las labores. Y por último, la inspección del equipo de protección personal de los trabajadores que van a ingresar a realizar la actividad, el cual tiene que llenarse in situ porque tenemos que verificar que los equipos de protección personal pues se encuentren en óptimas condiciones. Además, lo más importante, todas las actividades de alto riesgo deben contar con un supervisor prevencionista que puede estar vigilando constantemente las actividades que desarrollan. El supervisor prevencionista no es inherente a los puntos que estamos mencionando en este caso y pues también deberá presentar los documentos alusivos a su actividad y por ende también deberá llenar el hipercontinuo, el cual será supervisado por el área de SOMA. Muy bien, entonces esos son todos los requisitos para ingresar a la sede y con eso estamos culminando la inducción de SOMA. Muchas gracias a todos por su atención y si en caso tengan alguna duda o consulta, pues pueden escribirnos a soma@natler.com.p o llamarnos a los números que aparecen en la pantalla. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en la siguiente capacitación. Hasta luego.